Un texto sagrado es la bibliografía de base sobre la cual se sustenta una religión. Para los fieles, los libros sagrados son considerados una inspiración divina. Estos textos pueden ser históricos, legendarios, oraculares o proféticos. Su importancia es significativa. En la historia de cada cultura, los libros sagrados tienen diferentes tipos de presentación, antigüedad y grado de santidad, atribuido por los creyentes de su religión. Muchas de estas escrituras existieron originalmente como mitos de tradición oral, memorizados y transmitidos de generación en generación. En cualquier caso, la interpretación de la literatura sagrada puede ser tan variada como la misma diversidad religiosa, así como las controversias entre creyentes y no creyentes. Con frecuencia, el valor específico de cada texto sagrado es determinado para cada credo antes de ser escritura sagrada. El Bardo Thodol es el libro tibetano de los muertos. Es uno de los textos sagrados escritos en la época tibetana en el siglo VIII después de Cristo. La trascendencia de este texto del budismo se evidencia a través de la importante difusión de este en Occidente. Más allá del concepto budista, el Bardo Thodol puede ser concebido como uno de los libros de preparación para la muerte, explicando cómo ponerse en práctica estando en vida. Bhagavad Gita, que significa literalmente Canto del Señor, es el libro sagrado del hinduismo y puede ser considerado una de las obras más importantes de la literatura religiosa universal. Es probable que el texto haya sido escrito en el siglo II a.C., formando parte de la epopeya hindú Mahabharata. La primera traducción en occidental data de 1784. La Biblia es el conjunto de libros canónicos del judaísmo y el cristianismo. La canonicidad de cada libro varía dependiendo de la tradición adoptada. Según las religiones judía y cristiana, transmite la palabra de Dios. Hasta 2008 ha sido traducida 2.454 idiomas. También reúne un conjunto de libros que se dividen básicamente en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es la revelación de Dios a la humanidad. Su autor es Dios mismo. Su verdadero intérprete es el Espíritu Santo. Y su tema central es Jesucristo. Fue creada en un periodo de 1600 años y fue escrita por cerca de 40 escritores inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia contiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. La Biblia ha dividido la historia en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Los lenguajes originales del Antiguo Testamento son el hebreo y el arameo, y el Nuevo Testamento se escribió en griego. La Santa Biblia se ha traducido aproximadamente a más de 2092 lenguas y dialectos. La Biblia es el libro más vendido en todo el mundo y a la misma vez el más robado. En la Biblia encontramos la mente de Dios, el estado espiritual del hombre, el camino hacia la salvación, el destino eterno del pecador, la libertad y gozo de los creyentes. Su doctrina es santa, su mensaje es divino, sus historias son reales y su palabra inmutable. Léela para obtener sabiduría, créela para ser salvo, practícala para ser santo. Contiene luz para dirigirnos, alimento para fortalecernos, aliento para consolarnos. La Biblia es el mapa para el perdido, el compás del piloto, la espada del soldado, los estatutos para el cristiano. En ella el pecador es restaurado, es rescatado de las llamas del infierno y da esperanza de salvación por la eternidad. Jesucristo es su tema principal, salvar al mundo su objetivo.
llevarnos a la gloria de Dios, su propósito. Ella alimenta nuestra mente, reina en nuestros corazones y guía nuestros caminos. Léela cuidadosamente, frecuentemente, con fe, en oración. La Biblia es una mina de tesoros, saludable para el alma. Da la verdadera felicidad al hombre. Nos enseña las más altas responsabilidades, nos comisiona el trabajo más grande, nos revela el mensaje más sagrado. El Shon-Yon, conocido también como la Doctrina del Medio, es uno de los libros que se ha añadido al canon confuciano. Junto con Anacletas de Confucio, es el libro del gran saber. Se trata de un libro complicado en el siglo II a.C. y se le atribuye al nieto de Confucio. El Corán es el libro sagrado de todos los seguidores del profeta Mahoma. Significa lectura por excelencia o texto sagrado que se recita. Fue escrito por el secretario de Mahoma, Said David, siendo reunificado por una comisión de acuerdo con el ejemplar de Hassab. El Corán es el registro de la palabra de Alá transmitida oralmente al profeta Mahoma a través del arcángel San Gabriel. El Corán es el libro sagrado del Islam. Más de 1.000 millones de musulmanes en todo el mundo creen que se trata de la palabra de Dios, transmitida directamente al profeta Mahoma en el siglo VII. Al contrario que la Biblia, el Corán no tiene una estructura narrativa tradicional. Se compone de 114 capítulos distribuidos fundamentalmente en función de su extensión. Algunos ocupan varias páginas, otros solo contienen algunas frases. Según los musulmanes, Dios reveló los versos del Corán a Mahoma a lo largo de 22 años. Solo tras la muerte del profeta, un grupo de estudiosos lo recopiló por escrito. Descifrar el significado del Corán ha sido desde entonces una ardua tarea. No narra la historia del Islam, ni la del profeta Mahoma, ni la de la primera comunidad musulmana. En realidad no cuenta ninguna historia. El Corán es básicamente un monólogo dramático de Dios. En el siglo XXI, una minoría de musulmanes ha utilizado dicho monólogo para justificar una filosofía política extremista y un tipo de fundamentalismo religioso especialmente violento. Sura 58, quinta aleya. Quienes se oponen a Alá y a su enviado serán derribados, como lo fueron quienes les precedieron. Así han llegado a ver muchos, tanto musulmanes como no musulmanes, el Corán. Pero aunque el libro sagrado contenga algunos pasajes violentos, esta compleja y enigmática escritura tiene también muchos argumentos a favor del punto de vista opuesto. Sura 5, segunda aleya. Ayudaos unos a otros a practicar la piedad y el temor de Alá, no el pecado y la violación de la ley. La mayoría de aquellos cuyas vidas se rigen por las enseñanzas del Corán se ciñen a estos mensajes de paz y compasión. Para muchos musulmanes, el Corán es el libro de referencia de su vida. En otras palabras, no se trata de un simple libro que explica al musulmán cómo ha de ser su relación con el divino creador, sino que es un libro de referencia moral. ¿Cómo pueden ambos puntos de vista, el pacífico y el violento, convivir en el mismo libro? Los que presentan al Islam como una religión violenta se centran en los escasos versos dedicados a la violencia, y los que lo presentan como un mundo de amabilidad, luz y tolerancia optan por otros. Ninguna de las posturas está en posesión de la verdad. Las contradicciones son en muchas ocasiones el resultado de más de 1400 años de cultura y conflicto. Mahabharata. Este texto relata de la vida de Buda hasta la época en que se convirtieron sus primeros discípulos.
contiene información sobre los nacimientos anteriores de Buda. La obra describe a Buda como un ser trascendente, incluso antes de alcanzar la iluminación. También se describe en las 10 etapas que tienen lugar en el camino de un Bodhisattva. Mahavansha. Estos textos relatan la historia budista del Ceilán y fueron escritos probablemente por Mahanama a principios del siglo VI después de Cristo. Se completa con el Kulavamsa, que aporta la historia budista del Ceilán desde el 302 después de Cristo hasta el siglo XIX.